Y a mí me va a tocar el capítulo 3. ¿Qué hemos visto hasta ahora, hermano? Hemos visto la supremacía de Cristo, hemos visto que Jesús es superior a los profetas, también vimos que era superior a los ángeles, vimos también la superioridad de Cristo en la humanidad, y ya vimos la exhortación, ¿no? El peligro de desviarnos, Entonces, es bien importante que nosotros entendamos, cuando hablamos de la superioridad de Cristo a los profetas, vemos que hay una gran superioridad en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios el Hijo, ¿verdad? Mientras los profetas eran hombres llamados por Dios. Por otro lado, también Cristo era un solo Hijo, el unigénito del Padre, mientras que los profetas eran muchos profetas. Y por otro lado, lo más importante, ¿por qué Cristo era? No solamente porque era Dios en carne, la revelación suprema de Dios, sino porque el mensaje fue final y completo. En Cristo se manifestó la gracia y la verdad, mientras la ley fue dada ¿por quién? Por medio de Moisés. En cambio, los profetas era un mensaje fragmentado e incompleto, porque la profecía era ¿qué? Progresiva, ¿verdad? En cambio, en Cristo fue final, porque fue cumplida en su primera venida, ¿verdad? Y así mismo se va a cumplir en su segunda venida, en la persona de Cristo. Ahora, eso en cuanto a relación de la superioridad de Cristo a los profetas. Ahora, la superioridad de Cristo a los ángeles, obviamente porque ellos veneraban a los ángeles, de algunos la tendencia de los judíos inconversos era que adorar a los ángeles. ¿Por qué? Porque ellos fueron los que le dieron la ley a Moisés. ¿Y qué nos dice Colosenses 2, del 17 al 19? Nos dice: todo lo cual era sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto ¿a qué? A los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Entonces, la tendencia de la iglesia judía de volver a los rituales por la persecución era impedir su crecimiento espiritual. No podían alcanzar la madurez, ¿cierto? Deberían de ser ya maestros, pero todavía tenían necesidad de ¿qué? De leche espiritual. Y todo empieza como, hermanos, con el peligro del desviarse. Peligro del desviarse. Ahora vamos a ver ahorita mi parte de Hebreos 3 del 1 al 6. Vamos a ver que Jesús es superior a Moisés, la superioridad de Cristo a Moisés. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por este día y por todo lo que tú nos has dado. Gracias porque tenemos a Jesucristo, nuestro Señor, que es superior a cualquier otra revelación, Señor. Y gracias, Padre, porque tú mismo has hablado a través de tu Hijo hace 2000 años. Te pido, Padre, que nosotros podamos entender esta parte del libro de Hebreos, capítulo 3, del 1 al 6. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Entonces, Cristo es superior que Moisés. Hebreos 3, y vamos a leer los primeros 4 versículos, por favor, hermano. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Es Dios, muy bien. Entonces aquí vemos en Hebreos 3, del versículo 1 al 4, como leyó el hermano, hasta el capítulo 4 al 16, 4 versículo 16, vemos que los lectores hebreos fueron advertidos a no repetir la calamidad espiritual de la generación del Éxodo. ¿Qué es lo que hace aquí el autor de Hebreos? Trae la generación del Éxodo, los que salieron con Moisés a partir del Mar Rojo y a través de toda la península de Sinaí y llegan hasta Cades Bernea. Y ahí es donde tienen la séptima murmuración. Después de tanta murmuración del Señor proveerle todo esta maná desde el cielo, proveerles agua donde no había agua, codornices que tuvieran hasta los dientes llenos de carne, ¿verdad?
Y el Señor, a pesar de sus murmuraciones, ¿qué hacía Él? Les proveía, hermano, ¿verdad? Y está el autor utilizando este ejemplo de la generación de Moisés para que nosotros no sigamos el mismo ejemplo. Y sobre todo dentro del contexto, los judíos convertidos a Cristo, que hacían parte de la iglesia, que no fueran a tener el mismo error de esta generación. ¿Por qué? Porque Dios les había prometido que iban a conquistar ¿qué? La tierra prometida, de acuerdo a lo que le dijo a Abraham, ¿verdad? Y a la tierra. Pero por causa de ¿qué? De la murmuración, dice la palabra de Dios que no entraron, ¿verdad? No entraron. Lo único que entraron, ¿quiénes fueron? Era Josué y Caleb, que como espías volvieron y trajeron buen reporte de entre los 12 espías, ¿verdad? Pero los otros 10 espías desmotivaron al pueblo, murieron por plaga, y así todo el pueblo se rebeló y quiso volver ¿a dónde? Dijo, ¿para qué nos traíste aquí? Querían volver para Egipto, pero dijeron, ¿sabe qué? Nosotros vamos a entrar por nosotros mismos a la tierra, ¿verdad? Y ellos tratan de entrar por ellos mismos y sufren una derrota, ¿cierto? Sufren una derrota por el rey que viene y los ataca, un rey que los ataca de allí de los cananeos. Y toma secuestrados a algunos de ellos y sufren una derrota allí. Entonces, ¿por qué? Porque Moisés les advirtió, no suban porque Jehová no irá con vosotros, ¿cierto? Entonces, esto lo ilustra en el libro de Hebreos para mostrar, hermanos, que nosotros sin tener comunión con el Señor, ¿verdad? No vamos a entrar a ese reposo que Dios ofrece. Porque Dios nos ofrece un reposo. Y el significado de ese reposo está ilustrado en la paz que nos da el gozo y la seguridad de su presencia, hermanos, ¿verdad? Cuando tenemos comunión con Él. ¿Y qué pasó? El pueblo se fue rebelde y se fue sin su presencia, aunque Moisés le dijo, no vayan porque Jehová no irá con vosotros. ¿Por qué? Porque el Señor les había ya dicho, a manera de juicio a ellos, para ellos, que no iban a entrar al reposo de la tierra prometida. ¿Por qué? Por haberse quejado, ¿cierto? Y muestra muy claramente que todas las personas que eran de 20 para arriba iban a morir. Y solamente los jóvenes iban a ¿qué? A entrar, ¿cierto? Junto con Josué y con Caleb. Hasta el mismo Moisés también, porque golpeó la roca en Horeb, cuando el pueblo se quejó por agua. ¿Y qué pasó? El Señor le había comandado era que le hablara a la roca, no que la golpeara. Y él pudo ver la tierra de lejos, pero también murió. Y Dios lo enterró, ¿verdad? Para que no fuera encontrado su cuerpo. Entonces, aquí el libro de Hebreos él nos trae la ilustración de esto, ¿verdad? De que nosotros no podemos perder la comunión y por lo tanto no entrar en su reposo. Y cuando no entramos en su reposo estamos atribulados y estamos nosotros realmente agobiados, ¿verdad? Pero cuando nosotros tenemos comunión con Él, entonces sentimos su presencia y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y ese es el reposo que Dios nos promete a nosotros, ¿verdad? Y ese reposo está dispuesto desde la antigüedad, desde que la creación del mundo por medio del Señor. Y ese lo ha ofrecido y lo está ofreciendo continuamente. Entonces, vamos a ver realmente qué es lo que sucedió aquí. Y vamos a ver por qué la revelación de Jesucristo es mayor que la de Moisés. Hebreos 3 del 1 al 6, como lo leyó el hermano, dado que los creyentes hebreos estaban en peligro de desviarse, se les recordó a centrar su pensamiento en Jesús, que es muy superior a Moisés y el sistema de adoración del Antiguo Testamento al cual fueron tentados a volver, ¿cierto? Querían volver a lo que ellos eran legalistas, judíos, guardaban la Torá, la ley de Moisés, y Moisés era lo más grande ¿para quién? Para los judíos, ¿cierto? ¿Por qué era lo más grande? Por lo más grande para ellos, porque Moisés fue una figura dominante en la historia de Israel. Él fue el libertador que lo sacó de Egipto, descrito como el varón de Dios, y cierto, y siervo de Jehová en Deuteronomio capítulo 33, versículo 1 y 34, 5, ¿verdad? También era conocido por su relación íntima, como aquel que hablaba con Jehová y cara a cara, ¿cierto? Moisés habló con Jehová cara a cara, como habla cualquiera con su compañero. Entonces ellos veían que aún consideraban estos judíos, de acuerdo a lo que habían sido enseñados, de acuerdo a la ley judaica, de que aún Moisés llegaba a ser era mayor que los ángeles. ¿Por qué? Porque la manera como él tenía una intimidad, ¿con quién? Con Dios, ¿verdad? Entonces,
muchos de ellos lo estimaban a Moisés aún superior a los ángeles y superior a cualquier otra revelación. Jesús tuvo problemas con los fariseos y con los saduceos, ¿verdad? Y sobre todo con los fariseos, porque decían hemos dicho, veneraban a Moisés por encima del mismo Mesías. Rechazaron a Jesucristo como Mesías, ¿verdad? Y se quedaban con Moisés. Entonces vemos muy bien el por qué era muy tentador para ellos, a estos nuevos creyentes de la iglesia judía, el ser tentados a ¿qué? A volver. Se estaban empezando a desviar mentalmente, ¿verdad? Mentalmente. ¿Se acuerda cuando el mismo Moisés, aunque sí era conocido así por su buen testimonio y su cara cuando bajó del monte, ¿se acuerda de cuando recibió la ley? Y su cara también resplandecía, tanto que tenía que ponerse un velo, ¿se acuerda? Porque había pasado tiempo con Dios. En el tabernáculo cuando bajaba también la Shekinah gloria y entraba él y hablaba con Dios, ¿verdad? Y el pueblo estaba afuera y Josué junto al tabernáculo. Entonces usted puede ver la intimidad que tenía con Dios, por eso tenía esa veneración hacia él. Pero Moisés no lo dirigió hacia él mismo. Él decía que, ¿se acuerda en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15? Le dice, profeta de medio de ti, de tus hermanos como yo te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis, ¿verdad? Y vemos ese cumplimiento con Natanael, ¿verdad? Cuando Jesús lo refiere a él como un ¿qué? Como un verdadero israelita. ¿Por qué? Porque éste sabía muy bien que iba a venir uno superior a Moisés. Cuando Felipe halló a Natanael en Juan capítulo 1, versículo 45, y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Este fue el testimonio de Felipe cuando trajo a Natanael. A Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y por eso Natanael inmediatamente cuestionó, ¿no? Pero fue de todas maneras. Y Jesús le dijo, he aquí un verdadero israelita, porque estaba esperando en la profecía bíblica y atendía a lo que la profecía decía a través de quien, de Moisés, que iba a levantar un profeta en medio de ellos y que a ese iba a oír el pueblo. También Juan el Bautista lo anunció, ¿no? Porque la ley viene por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por ¿quién? Por Jesucristo. La gracia y la verdad. Entonces, Hebreos 3:1, por favor, hermano. Por tanto, hermanos míos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Cristo Jesús, el apóstol de nuestra profesión, ¿verdad? Entonces, los lectores deberían considerar cuidadosamente por qué Jesús es superior a Moisés, hermano, ¿cierto? Hebreos 12, del 1 al 3, por favor. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces, puesto los ojos en Jesús, ¿por qué? Porque es superior a la revelación. Todo lo que hacía Moisés, como vamos a ver más adelante en el tabernáculo, era prefigurar lo que Cristo iba a hacer, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Pero Jesucristo hizo la obra completa, fue el verdadero apóstol, porque Él fue enviado, porque acuérdense que la palabra apóstol significa enviado, ¿verdad? Y fue enviado a la tierra, y vino a hacer la obra que se prescribía en el tabernáculo y en el templo judío. Y por eso entonces Él, en lugar de entrar a un tabernáculo hecho por manos de hombre, entró al cielo mismo, ¿verdad? Entró al cielo mismo. Y ya el velo quedó roto en el momento en que Él pagó por el precio de nuestros pecados. Y ahora toda persona tiene acceso ¿a qué? A Jesucristo, al trono de gloria que está sentado a la diestra del Padre. Entonces, Jesucristo viene a hacer una mejor revelación y que la revelación de Moisés, debido a que Él es el sacerdote, pero a la vez también es el sacrificio mismo. ¿Sí? Tremendo, ¿no? Entonces, y viene a ser el sacerdote para siempre, ¿no? Que se sentó a la diestra del Padre. Mientras los oficios, el sacerdocio, ellos nunca todo lo hacían parado, ¿verdad?
porque su oficio nunca terminaba. En cambio, el de Jesucristo terminó una vez por todas, ¿verdad? Y se sentó a la diestra del Padre. Y allá Él sigue siendo nuestro mediador. Y como leyó el hermano en Hebreos 12, del 1 al 3, tenemos acceso al trono de gloria y podemos tener puestos los ojos en Jesús. Él es el autor de toda nuestra salvación, hermanos, de todos los 3 tiempos de la salvación. Hebreos 3, 1a. Este versículo comienza con por tanto. Y sabemos que no dice por tanto, es porque ya se dio un aspecto doctrinal y ahorita viene entonces, pronto va a venir una aplicación. Vinculando claramente a Hebreos 2:17, el cual afirma que debían ser en todo semejante a ¿qué? A sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo, ¿verdad? Para expiar los pecados del pueblo. Tenía que simpatizar con el pueblo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el sacerdote representaba a Dios con el hombre, ¿verdad? Pero también ellos representaban al hombre ante Dios. Entonces vemos en Hebreos 3:1b, dice la palabra de Dios allí, dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, ¿cierto? Debido a que los lectores eran salvos, el autor los llamó hermanos santos. Mire que nunca puso en duda que su audiencia eran personas creyentes, porque les dice que eran hermanos santos y participantes del llamamiento celestial, ¿cierto? ¿Y por qué participantes? Porque según Moisés, hermanos, lo único que eran participantes de todo este ritual eran ¿quién? El sacerdocio, ¿verdad? Era los que tenían acceso al tabernáculo y tenían acceso al lugar santo. El pueblo no. Pero ahora en la edad de la iglesia hemos tenido uno de los beneficios del nuevo pacto, que es el Espíritu Santo, la regeneración espiritual que tenemos cuando creemos en Cristo, en su muerte y resurrección por nuestros pecados. Y entonces ahora tenemos acceso nosotros que el pueblo de Israel no tenía antes. Entonces le está recordando el acceso que tienen ahora como creyentes de la edad de la iglesia, muy diferente a como eran ellos como israelitas antes de ser salvos, ¿sí? Entonces, fueron llamados hermanos santos o santos porque habían sido santificados, apartados como posesión exclusiva de Dios, de una vez y para siempre por la fe en Cristo. 1 Corintios 1:2, por favor. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. También Hebreos 10:10, lo leo yo, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Entonces por eso es superior la revelación de Jesucristo, fue hecha una vez para siempre y nos ha santificado. Su Espíritu Santo se nos fue dado en el momento que vimos nuestra fe y hemos sido apartados para Él, la palabra santificados, ¿verdad? Ellos fueron participantes del llamamiento celestial, porque la muerte y resurrección de Jesucristo les había dado acceso, hermanos, al lugar santísimo celestial, donde Jesús reside ahora como el Rey sacerdote del universo. Cosa que como israelitas, que eran ellos antes de ser creyentes, no tenían acceso, ¿cierto? Solamente tenía acceso a ¿quién? El sumo sacerdote. Y eso que no era realmente al trono celestial, era algo que era figura de lo porvenir, ¿verdad? Al lugar santísimo. Pero Jesús traspasó los cielos mismos, ¿cierto? Entonces, Hebreos 10, del 19 al 22, por favor, hermano. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Ahí está. El camino nuevo, ¿cierto? Dice camino nuevo y que podemos acceso todos, ¿cierto? Y es un camino vivo, dice la palabra de Dios. Y por eso tú y yo nos podemos presentar como sacrificios vivos delante de Dios. Porque lo que se presentaba en el tabernáculo eran sacrificios muertos, ¿verdad? En mediación.
Pero ahorita nosotros podemos presentarnos como sacrificios vivos delante de Dios porque somos copartícipes de su resurrección. ¿Cómo? Por medio de una regeneración espiritual. Es bonito ver todo esto, ¿no? Cómo se cumplió en Jesucristo. Y por lo tanto tenemos acceso al mismo trono de gloria del Señor Jesucristo. Es donde Él está sentado, ¿qué? A la diestra del Padre. Hebreos 3:1c. El autor les dijo que consideraran a Jesús el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Que no se fijaran en quién, en el sumo sacerdote que todavía seguía haciendo ¿qué? El oficio, como si Jesucristo no hubiera venido, ¿verdad? Sino que consideraran a Jesucristo, que es el verdadero sumo sacerdote, hermanos, ¿cierto? El más grande de todos los sacerdotes, porque él es la imagen misma de la sustancia de Dios, ¿sí? El autor les dijo entonces que consideraran a Jesús el apóstol, el enviado, aquel que cumplió. ¿Por qué? Apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión o confesión. Por eso cuando lo presentó Juan el Bautista, ¿verdad? Lo presentó aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Cosa que el sacerdocio levítico no podía hacer porque él no podía quitar el pecado, solamente podía cubrirlo. Y eso es lo que significa la palabra propiciatorio, cuando se ofrecía en el lugar santísimo sobre el arca del pacto, ¿verdad? Se ofrecía la sangre. Dice considerad, griego katanoeo, es un verbo activo imperativo aoristo que significa mirar detenidamente y comprender. Mirar detenidamente y comprender, meditar en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Al apóstol, Cristo Jesús, un apóstol es un enviado. Dios envió a Jesús. Jesús vino como el supremo apóstol con A mayúscula de nuestra fe, ¿cierto? Juan 17:18, por favor. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Ahí está. Y Efesios 2:20, por favor. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Jesucristo mismo, ¿verdad? Y primera de Juan 1:2. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. La vida eterna es una persona, el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y esta es la vida eterna, que conozcan a quién, al Padre y al que Él envió, a Jesucristo el Señor. Al apóstol y sumo sacerdote, Cristo Jesús. Jesús vino como un sumo sacerdote que nos representa ante Dios y Dios a nosotros. Hebreos 4 del 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahí está, hermano. Y así es que el pueblo judío creyente de la iglesia hebrea, ellos necesitaban entonces, ¿qué, hermanos? Ellos necesitaban confiar en el Mesías, sabiendo de que el Mesías, ahora ellos tienen acceso y se pueden acercar confiadamente al trono de gracia, ¿verdad? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No importa la persecución. Y lo mismo ahora para la iglesia, nosotros, hermanos. No importa lo que usted esté atravesando, hermano. Sea prueba personal, familiar, eclesiástica o del mundo, hermanos. Déjame decirle que usted se puede acercar confiadamente al trono de gloria. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. No quite los ojos del Señor Jesucristo, hermanos. Esa es la única manera que nosotros vamos a dejar de fluctuar, ¿cierto? Y de estar a la deriva, así como el bote que es dejado sin rumbo, ¿verdad? Al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Profesión o confesión, del griego homología, que significa decir lo mismo, es el reconocimiento verbal de lo que se cree,
lo que creemos y reconocemos vino de Cristo. Juan 1, 17, 18. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él ha dado a conocer. Cristo ha hablado a los hombres y nos ha dejado su palabra. Y vimos el testimonio también al principio de Hebreos capítulo 2, de los primeros 2 versículos, 3 versículos que hablan, que nos habló también a través de, de los apóstoles y también con señales y prodigios. Y todas esas señales y prodigios que hacían verificaban su mensaje. Hebreos 3, 2, por favor. El cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. ¿Por qué? Hasta aún más fiel que Moisés y todo el sistema el levítico, ¿verdad? Y el sistema que tenía que hacer conforme a la ley. ¿Por qué? Porque Jesucristo lo hizo una vez por todas y es perfecto. El sistema levítico era imperfecto, el sistema de la ley era imperfecto, era hecho por hombres imperfectos, ¿cierto? Eran hombres pecadores también. La palabra casa o oikos en griego se usa aquí en referencia a las personas o la familia de Dios. La casa en la que Moisés fue fiel era la nación de Israel, israelita, y la casa que Jesucristo dirige es su cuerpo, la iglesia, porque le está escribiendo a la iglesia hebraica, ¿cierto? Creyentes judíos convertidos a Cristo. Acordemos que Moisés dirigió a la nación, a la casa de él. ¿Los dirigió desde a dónde? Los dirigió desde afuera de Egipto, ¿verdad? Pasaron el Mar Rojo y el Señor venía a Shekinah gloria y venía entonces como una columna de fuego, ¿verdad? Para que iluminarlos durante la noche y una nube de humo durante el día, ¿cierto? Y entonces él gobernaba sobre su casa, que era la nación de Israel. Pero la iglesia, que la gobierna Jesucristo, aquí en una semejanza, diferencia entre lo uno y lo otro, que es hecha por ¿quién? Empezó con el día de Pentecostés. Con Moisés empezó a partir de ¿qué? Del Éxodo, su casa, sacando al pueblo israelita. Aquí empezó con el día de Pentecostés, ¿verdad? Cuando todos estaban unidos esperando ser investidos con poder desde lo alto. Y eso fue lo que ocurrió en el día de Pentecostés, por medio del Espíritu Santo. Mientras en el uno se tipificaba la presencia de Dios en medio del tabernáculo, un lugar físico, ¿cierto? Y la gente tenía que ir a la casa que era el tabernáculo y posteriormente al templo, ¿cierto? Ahora nosotros en la iglesia, cada uno de nosotros es el templo del Espíritu Santo, ¿sí? Que es la casa de Dios. La casa también representa las obligaciones asociadas a su área de responsabilidad. Moisés y Cristo fueron responsables por el crecimiento, la maduración y la edificación de sus respectivas casas. Moisés preparando el pueblo por medio de la ley, ¿para qué? Para recibir a aquel profeta que iba a hablar a ellos, que era Jesucristo. Y Jesucristo edificándonos a través de ¿qué? Entrenando a sus apóstoles, y él como la piedra angular, y la doctrina de los apóstoles, nosotros edificándonos sobre la doctrina de los apóstoles, de acuerdo a Efesios 2:20. ¿Para qué? Para que todos que hacemos crecimiento, madurez y edificación, y cada uno en sus respectivas casas. Efesios 4, del 11 al 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar o llevarlos a la madurez. ¿A los qué? A los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo ¿de qué? De Cristo, ¿cierto? Así como Moisés tenía su sacerdocio, estaba él también, los guiaba y también les anunciaba la venida del profeta Jesucristo en medio de Israel. Entonces, por otro lado, él gobernando su casa de esa manera, ¿verdad? También dentro de la iglesia, en el primer siglo teníamos apóstoles que eran enviados de Jesucristo, los profetas que utilizaron también para edificar la iglesia,
y otros que eran que evangelistas, pastores y maestros, que son los que edifican la casa de Cristo, que es su iglesia. Así como Moisés fue fiel sobre Israel, la casa de Dios, Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, fue fiel a aquel que le constituyó sobre la iglesia. Por eso tengo que hacer una clara distinción entre Israel y la iglesia, hermano. ¿Sí? Entre Israel y la iglesia. La Israel, por lo menos la Israel de hoy, es una nación en gran parte de inconversos, ¿verdad? Y por otro lado tenemos la iglesia de Dios, que son los que han, por medio de la fe en el Mesías, en su muerte y resurrección, han sido regenerados por el Espíritu Santo, y está conformado por un cuerpo de ¿qué? De creyentes judíos, como eran los hebreos, por eso le escribió la carta a los hebreos, como también por los gentiles, la gran mayoría es gentil, obviamente, ¿no? Entonces no hemos de confundir, ¿por qué? Lo que estaba pasando en los Corintios, ¿se acuerdan? Dice, no seáis tropiezo, ni a gentiles inconversos, ni a judíos inconversos, ni a ¿quién? Ni a la casa de Dios, hablando de ¿qué? De creyentes judíos y gentiles. O sea que nosotros, hermanos, podemos ser tropiezo a esas tres entidades, ¿verdad? Podemos ser tropiezo para los gentiles, nosotros mismos, gente inconversa, mal testimonio. Podemos ser mal testimonio para quién, para los judíos inconversos, o aún para dentro de la misma iglesia. Y para eso es la disciplina de la iglesia, ¿no? Hebreos 3:3a, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno hablando de quién, de Jesucristo. Era necesario para estos creyentes hebreos que estaban siendo tentados a volver a la religión judaica, saber que pertenecer a Jesús es más prestigioso que pertenecer a Moisés. Aplicándolo al día de hoy, hermano, es más prestigioso conocer la gracia de Dios y crecer en el conocimiento de ella, hermano, que volver nuevamente a la ley y el sistema religioso que hay dentro de las iglesias de Dios, ¿verdad? Lo mismo estaba exhortando entonces el escritor de Hebreos a ellos, porque el templo estaba allí y la tendencia era más bien buscar refugio allí, en vez de buscar el refugio ¿en quién? En el Señor Jesucristo. Juan 1 del 14 al 18, por favor. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él es el unigénito del Padre, Él es la sustancia misma, hermano. Lo otro todo era simbólico, ¿verdad? ¿Y por qué ellos iban a volver a lo que es simbólico cuando lo que es la sustancia, Jesucristo, el cumplimiento estaba en ellos, ¿verdad? Ellos podían seguir caminando gracia sobre gracia. ¿No quiere usted también añadir gracia a la justificación y añadir gracia para su santificación práctica todos los días? Claro que sí, ¿verdad? Segunda de Corintios 3, del 7 al 11, por favor. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Lo que permanece, ¿cierto? Y el ministerio de Jesús permanece para siempre, ¿cierto? Con la muerte del testador vino la herencia, hermanos. Y parte de la herencia es que nosotros podemos entrar en su reposo espiritual cada vez que nosotros entramos confiadamente al trono de gracia para encontrar socorro en nuestro aprieto que tenemos cada día, ¿verdad?
¿sí? Para encontrar socorro en el momento oportuno. Hebreos 3:3b dice, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando Jesús llegó y dijo, destruí este templo, lo levantaré en 3 días? Él estaba señalando, he aquí el que es la representación. He dicho, esto representa o es sombra, y he aquí la sustancia misma del templo. Y yo lo levantaré en 3 días. Este es el templo, refiriendo a su cuerpo, ¿verdad? Y dice que los discípulos se acordaron de eso y creyeron en él, ¿verdad? El constructor tiene mucha más honra que la casa que construye. Jesús, como el constructor de la casa celestial de Dios, es mucho mayor que la suma total de su obra, la iglesia, a pesar de que es gloriosa. ¿Por qué? Porque nosotros somos edificio de Dios, ¿cierto? Es Dios quien fundó la iglesia a través de Cristo, ¿sí? A través de su muerte, Dios sacó de él, ¿qué? La iglesia, ¿sí? La esposa del Cordero somos, la iglesia. 1 Corintios 3, del 9 al 11, por favor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo. Nuevamente el foco es Jesucristo. Y nosotros hay veces tratamos de remover ese fundamento cuando no se puede remover, hermano, ¿verdad? Y tratamos de edificar sobre fundamento ajeno, otro fundamento, sobre los hombres, sobre las tradiciones de los hombres, sobre otras cosas, ¿verdad? Rituales, todo esto, así como los hebreos querían volver al ritualismo nuevamente, ¿verdad? Pero mire cada quien cómo sobreedifica, es la exhortación que tiene Pablo para los corintios allí. Por favor, 1 Timoteo 3:15. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Baluarte de la verdad, ok. Y Hebreos 2:10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Ahí está, muy claro. Hebreos 3:4. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Dios, como el creador de todas las cosas, es el mayor de todos. Él es el creador de Israel y la iglesia y todo lo que existe. Y por eso les hablaba del templo, ¿verdad? Por eso los discípulos, cuando creyeron en él, dejaron de ¿qué? De poner su confianza en el sistema sacrificial. Dejaron de poner su esperanza en lo que se hacía allá y en el sumo sacerdocio y en todo lo que era sombra, y la pusieron totalmente aquí en Jesucristo. Y por eso el llamado al discipulado era, al principio, venid y ved, y luego les dijo, seguidme, ¿verdad? Y los haré que pescadores de hombres, ¿sí? Eso en cuanto a Israel. Pero en cuanto a la iglesia, Jesús la anunció cuando en el aposento alto les dijo a ellos que no iba a dejar los huérfanos, ¿cierto? Y le comenzó a dar un preludio de que iba a ser la iglesia. Dijo en el capítulo 15, la vid y los pámpanos, de la nueva relación que iba a tener con ellos, ¿por medio de quién? Capítulo 16 de Juan, el Espíritu Santo, el Consolador que les iba a dar, ¿cierto? Y también se la pronosticó a Pedro en Mateo 16, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿cierto? Tiempo futuro, hablando de qué? Del bautismo del Espíritu Santo cuando iba a caer sobre los creyentes en el día de Pentecostés. Entonces, vemos claramente que Él es tanto de la iglesia como de Israel. Romanos 11:36, por favor. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. ¿Sí ve? Y 1 Corintios 8:6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él.
Y por eso Jesús es mayor revelación que Moisés. Moisés solamente fue relacionado con Israel. Nada que ver con la iglesia Moisés. ¿Sí ve? Era solamente con la nación de Israel. Es más, todo lo que es el Antiguo Testamento y la Torá no revelaron nunca la iglesia. Por eso la iglesia es un misterio, como dice Efesios, ¿verdad? Un misterio no revelado, sino solamente en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Pronosticado por Jesús en Juan capítulo 13 al 17 en el aposento alto y también en Mateo 16, pero cumplido ¿en quién? En el día de Pentecostés y también redactado en más claridad con las cartas paulinas, como un misterio, en donde gentiles y ¿qué? Y judíos tienen acceso ¿a quién? Al lugar santo, ¿por medio de qué? De la sangre de Cristo, ¿cierto? Y al lugar del trono celestial, cosa que ellos no tenían en el templo judío. Estaban separados la corte de los gentiles afuera. Los gentiles no tenían acceso, tenían que estar afuera, ¿verdad? Tenían una corte para los gentiles que era afuera. Los judíos podían entrar un poquito más adentro, pero tampoco tenían acceso al lugar santísimo, solamente el sumo sacerdocio. Entonces por eso es superior la revelación de Jesucristo. En cambio Jesucristo, él era ¿qué? Era mayor que la casa de Israel, que hablando del templo, mayor que el tabernáculo, mayor que el sacerdocio judío, ¿cierto? Y fuera de eso, él fue el que también hizo la casa de la iglesia, ¿verdad? Nosotros somos su casa, amén. Entonces, miren, la revelación es superior, hermano. Hebreos 3:5. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Él cumplió fielmente, ¿cierto? Aunque falló a lo último, cuando golpeó la roca esta, enojado, tenía que hablarle únicamente, ¿verdad? Le causó la muerte y no entrar a la tierra prometida, ¿verdad? Verla de lejos únicamente. Pero fue fiel su testimonio durante toda su vida, ¿verdad? Fue consistente. Moisés fue un siervo fiel en la casa de Dios, Israel. Él llevó a cabo fielmente las órdenes de Dios en su liderazgo de Israel. Éxodo 14:31, por favor. Y vio Israel aquel gran hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Ahí cuando lo liberó ¿de dónde? De Egipto, ¿verdad? En el 40:16, por favor. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. Números 12, del 6 al 8. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, el cual es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Así es, y Deuteronomio capítulo 18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Entonces imagínense, los hebreos convertidos a Cristo, su tendencia era volver a confiar nuevamente en lo que Moisés había establecido. El sacerdocio levítico que seguía funcionando, el sumo sacerdote que hacía en el día de la expiación, entraba una vez para expiar por el pecado del pueblo. O sea, su tendencia era querer volver allá, estaban confundidos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchos de ellos, a través de la persecución, querían volver a ese sistema, hermano. Estaban siendo tentados a volver a ese sistema. Pero ellos tenían que abrazar lo que habían creído, atendiendo que fielmente a lo que habían aprendido. ¿Para qué? En su nueva fe, para retenerlo y poder vivir por la fe en el Señor Jesucristo, que es una mejor y suprema revelación. Ahora, vamos a ver que Moisés fue fiel en su casa. ¿De qué manera? En el tabernáculo. Fue fiel en el tabernáculo. Por ejemplo, cuando Moisés recibió instrucciones para erigir el tabernáculo, lo hizo exactamente de acuerdo a los planes de Dios. Éxodo 39, del 42 al 43. En conformidad a todas las palabras que Jehová había mandado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Y vio Moisés toda la obra, y aquí que la habían hecho como Jehová había mandado, y los bendijo. Así como Dios se lo había mostrado
a él de la visión de arriba, hizo una representación abajo, ¿verdad? Para representar todo aquello que el Mesías iba a hacer en el futuro. Veamos cómo él fue fiel en una gráfica. Ahí está el tabernáculo, que era una tienda de reunión, que la edificó conforme a las medidas que Dios le dio exactas. Y en ese tabernáculo, en el tabernáculo propio, tenía solamente acceso en la tienda, tenía acceso solamente los sacerdotes. Ellos solamente podían entrar allí, mientras el pueblo no podía entrar. ¿Dónde se quedaba el pueblo? En el patio exterior, ¿cierto? En el patio exterior. Allí era accesible para la gente únicamente, ¿cierto? Y una vez al año entraban dentro del tabernáculo, el lugar santísimo, a hacer ¿qué? El sacrificio. Los sacerdotes, el sumo sacerdote. Tenemos la fuente de bronce. ¿Qué era la fuente de bronce? La fuente de bronce servía para limpiar ¿qué? Para limpiarse los sacerdotes, para ofrecer todo el oficio del sacrificio. Y ahí se lavaban las manos, el lavamiento de las manos y todo esto. Luego tenía el altar de bronce. ¿Qué pasaba en el altar de bronce? Allí en el altar de bronce era el lugar donde se hacían los sacrificios y se vertía la sangre. La sangre para estar lista y dispuesta para llevar adentro el sumo sacerdote, para poder primero expiar por sus propios pecados y también por los del pueblo. ¿Cómo vamos? Veamos adentro del tabernáculo mismo, ¿verdad? Estaba dividido en dos lugares. El primer lugar se llama el lugar santo. ¿Qué había dentro del lugar santo? Estaba el candelabro. ¿Qué era el candelabro? Era el aceite puro de olivas machacado, ¿verdad? Para hacer arder las lámparas continuamente. Está en Levítico 24:2. También tenemos el altar de incienso. El altar de incienso estaba en Éxodo 30 del 1 al 10, ¿cierto? Y este altar de incienso representaba las oraciones de los santos, ¿sí? Para que las oraciones de los santos fueran llevadas entonces por el sumo sacerdote del lugar santo al lugar santísimo, ¿cierto? Y vemos una representación de eso en las oraciones que hace Jesús ahorita, cuando nosotros oramos a Él y intercedemos cuando no sabemos cómo orar, porque a veces no sabemos cómo conviene, pero el Espíritu Santo ¿qué? Él con sonidos indecibles intercede por nosotros delante de Dios, ¿cierto? Entonces eso es lo que representaba el incienso. Y lo mismo lo vemos en Apocalipsis 8, del 3 al 4, cuando se toca la séptima trompeta y el Señor va a vengar ¿qué? La sangre de los mártires, porque combina el incienso, la oración de los santos en el altar y para traer juicio sobre la tierra, ¿verdad? Sobre el reino del anticristo. Interesante ver todo eso. La mesa de los panes de la proposición era otro artefacto que estaba allí adentro. Y eran 12 panes hechos de flor de harina recubiertos con incienso. Éxodo 25, el 23 al 30. Luego tenemos el velo. El velo entonces separaba que el lugar santo, que tenía acceso los sacerdotes, del lugar santísimo, que solamente tenía acceso el sumo sacerdote una vez por año. ¿Para qué? Para el día de la expiación, para ofrecer un sacrificio por todo el pueblo, ¿verdad? Para que quedaran cubiertos sus pecados por un año, ¿sí? ¿Y qué había? ¿De qué componía el velo? Ese velo estaba compuesto, era azul, púrpura, carmesí, de lino torcido y con querubines, tenía pintados querubines. Y vemos ese velo fue roto, ¿con quién? Con Jesucristo, cuando murió en la cruz. Dice que el velo se rompió de arriba hacia abajo. Y ahora todos tenemos acceso ¿qué? Al lugar santo, ¿cierto? Al lugar santo. Ahora tenemos el lugar santísimo, ¿cierto? Que es pasando la cortina. ¿Qué había en el lugar santísimo? Estaba el arca del pacto, el arca de la alianza, también le pueden llamar, o arca de testimonio. ¿Qué había en el arca del pacto? Había el testimonio para que se acordaran los hijos de Israel. Estaba ¿qué? La vara de Aarón. Estaba el maná, para que se recordaran de la provisión que Dios siempre provee. Y también los 10 mandamientos,
¿cierto? Y ese era el arca del pacto. Y ahí representaba la presencia de Dios misma, ¿verdad? Y estaba hecho el arca del pacto, básicamente estaba cubierta de oro y estaba hecha de madera de acacia, y fuera eso tenía una tapa, y en esa tapa era el propiciatorio, y tenía 2 querubines que señalaban hacia el lugar en donde se ponía la sangre, el sumo sacerdote, ¿verdad? Y los querubines estaban mirando hacia ¿qué? Hacia la sangre, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Propiciación, la palabra propiciación significa cobertura. O sea que Dios aceptaba la sangre del sacrificio para expiar por el pecado del pueblo por todo un año, ¿verdad? Y obviamente era efectivo para cada creyente que creía en el simbolismo que representaba el Mesías, ¿sí? Porque muchos estaban poniendo su fe ¿en qué? En el sacrificio mismo, y que decía el Señor que Él estaba harto de ¿qué? De sacrificios engordados y todo esto, pero la gente no tenía fe en lo que representaba eso, ¿verdad? Hebreos 3:6a, pero Cristo, o sea, vimos ya que Moisés fue fiel en todos sus aspectos, ¿verdad? En cuanto a lo que se refería a Israel, en su humanidad, ¿no? En su humanidad, o sea que era perfecto en comparación a otros hombres, escogido de Dios para hacer esta tarea, pero era pecador también. Pero en cambio Jesús, en Hebreos 3:6a, pero Cristo fue fiel, como dice la Biblia de las Américas, como hijo sobre su casa, ¿sí? Como hijo. Puede que como hijo se nos fue dado, hermanos, ¿sí? Moisés era hijo de hombre únicamente, pero Jesucristo, hijo de Dios e hijo de hombre, ¿verdad? Y como hijo de hombre sin pecado. Moisés sí era pecador. Cristo fue fiel, pero no como un siervo como Moisés. Cristo, el cual es sobre la casa de Dios, es el verdadero hijo de Dios, no un siervo. No un siervo. Es a través de él que nosotros hemos recibido herencia. Hebreos 3:6b, la cual casa somos nosotros, hablando de la iglesia. Nuevamente le está refiriendo su verdadera identidad. Usted ya no pertenece a la casa de Moisés, Hebreos. Usted pertenece a la casa de Dios, que es la iglesia. ¿Sí? La cual casa somos nosotros, y retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿Sí? ¿Por qué se iban a gloriar nuevamente en las sombras? En el templo y en todo su oficio sacerdotal, que eran sombras, imperfectos. Cuando ya la sustancia y el cumplimiento en Cristo fue cumplido. ¿Cierto? Mejor esperanza. Una esperanza viva tenemos con Cristo. Tenemos acceso a un trono de gloria, hermanos. Hebreos 3:6a, la cual casa, en este capítulo el autor de Hebreos usó el tipo de Israel como la casa sobre la cual Moisés presidió para prefigurar la iglesia como la casa de Cristo. Este versículo implica que estos creyentes hebreos, con la amenaza de volver a un sistema judaico, jugaban con la idea de dejar la casa de Cristo. El dejarse de congregar como tenía por costumbre, algunos ya lo estaban empezando a dejarse de congregar, y regresarse a la ¿qué? A la casa de Moisés, a la casa de Moisés, al templo judío y a todo su oficio. Hermano, ¿cuál es la exhortación para nosotros? Dejar de nosotros tener comunión en la casa de Dios. Quizás algunas personas han dejado de congregarse, hermanos, sabiendo que aquel día viene, hermanos, ¿verdad? Confiando en usted mismo, o quizás volviendo a su religión antigua, ¿verdad? Esto de ninguna manera implica que ellos perderían su salvación, ya que es una imposibilidad bíblica. Los creyentes hebreos a los cuales se dirigió la carta no iban a perder la salvación, es imposible. Pero sí implica que perderían comunión con Cristo en su vida diaria práctica, en su vida diaria práctica. ¿Sí? Acordemos que habían personas judaizantes, incrédulas también, que querían, combatían contra la iglesia, ¿verdad? Y vimos una presencia también judía, falsa,
en dos de las iglesias en el libro Apocalipsis, ¿se acuerdan? O sea que eso continuó hasta el año 95 todavía así, hermano, imagínense. No es que el legalismo te robe tu comunión con Cristo, hermano. Porque el legalismo es volver nuevamente a las prácticas del templo, ¿verdad? No es así, hermano, que nosotros hay veces utilizamos oye, y vamos al templo, ¿verdad? Cuando el templo somos nosotros, los creyentes, no es un muro, ¿verdad? Es más, llamábamos personas que pasaran al altar, ¿verdad? Uy, hermano, el altar era ¿qué? Era un lugar que en el templo, hermano, en el templo judío. Pero no hace parte de la iglesia de Dios. Nuestro altar está en el cielo en Jesucristo, amén. Él está allá, de allá es donde vienen nuestras respuestas de las oraciones que hacemos, hermanos. Jesucristo mismo, porque vamos a volver a este tipo de rituales. Tenemos que ir cambiando un poco de las cosas que no están en la Biblia y nosotros llamarlas como son, no confundir cosas del templo judío con la iglesia. La iglesia es un cuerpo espiritual, ¿cierto? Israel sí tenía su casa, que era ¿qué? Cuando Jesús vino y ¿qué hizo con el templo? Lo limpió, porque era su casa de oración y representaba, hasta que Él no muriese, Él vino a cumplir la ley, ¿sí? Pero nosotros ya no estamos bajo la ley, hermanos, estamos bajo la gracia de Dios. Pero hay gente que nos quiere fascinar con sus doctrinas, ¿verdad? Y algunos que se visten de cristianos mesiánicos, ¿verdad? Y se ponen hasta gorrita y todo, y son gentiles, pero se quieren estar más espirituales. Y seducen a las almas inconstantes, a los que son inmaduros. Por ello tenían que seguir hacia la madurez en su nueva fe, la iglesia hebrea. Nosotros también debemos de madurar, hermanos. Hebreos 3, 6d. Somos nosotros, sí, hablando prácticamente nosotros somos la casa de Cristo y disfrutamos de la comunión con Él si andamos por la fe en Él en nuestra vida diaria. Momento a momento, paso a paso, ¿cierto? Instante a instante, caminando de la mano con el Señor, ¿sí? Dependiendo de Él como la vid y nosotros como sus pámpanos. En el griego koiné, una frase que comienza con la palabra sí, se clasifica en una de las cuatro clases diferentes. En una de cuatro clases diferentes. En este caso, la declaración es una condición de tercera clase, proyectando un esperanzador pero incierto resultado de éxito, ¿sí? Mediante el uso de la condición de tercera clase, hablando del sí, el autor indicó que él y sus lectores podían o no disfrutar de los beneficios del resultado, pero que él esperaba que lo hicieran. Esto era decisión, esto era su decisión, era decisión de ellos, así como es decisión nuestra, hermanos, ¿cierto? De disfrutar de qué, de los beneficios de nuestra salvación en Cristo, ¿cierto? De su ministerio intercesorio allá en el cielo, ¿cierto? De que nosotros vengamos con confianza, depende de nuestra fe, de que nosotros sigamos creyéndole a Él y a su palabra y a sus promesas. Colosenses 1, del 22 al 23, vemos una aplicación. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces, si no nos apartamos de qué, de que el Evangelio fue necesario para nuestra justificación, sigue siendo necesario en gran manera, hermano, para el creyente vivir una vida de victoria aquí en la tierra, ¿verdad? Durante su santificación, porque nosotros, hermanos, no luchamos para la victoria, luchamos desde ella, amén. Ya Cristo obtuvo la victoria para con nosotros. Por lo tanto, caminamos por fe y no por vista, hermanos. ¿Sí? Hebreos 3:6e.
retenemos. Y leamos un poquito allí, dice allí en el versículo 6, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, para que dependamos de él, hermanos, si retenemos firmes. Entonces la palabra retenemos es la palabra retenemos, catecho en el griego, comunica tener un agarre firme, conservar cuidadosamente o mantener el curso, que fue lo que los creyentes hebreos debían sujetar firmemente para seguir siendo la casa de Cristo. Quiere decir representándole bien aquí en la tierra y no esconderse ¿de qué? De la oposición, ¿verdad? No dejándose de congregar como lo estaban haciendo. Y mire, es importante que nosotros veamos que esa palabra retenemos es lo mismo a lo que ellos dijeron en el 2.1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Esa palabra atendamos, muy parecida, sino la misma, es retener o poner atención. La palabra retenemos, catecho, comunica tener un agarre firme. Quiere decir aferrarnos, hermanos, a esta verdad de que Dios es como cabeza de la casa. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, hermanos. ¿Sí? Así es la cosa, hermanos. Pongamos nuestra mirada ¿en quién? En Cristo. Hebreos 4:14, por favor. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Retengamos nuestra profesión, porque Él ya nos dio una nueva ciudadanía desde el momento que fuimos justificados. Somos ciudadanos de los cielos, de acuerdo a Efesios capítulo 2, ¿verdad? ¿De dónde proviene nuestra verdadera ciudadanía? ¿De dónde proviene nuestra fortaleza, nuestra competencia, nuestro poder? De Dios. Si nosotros entonces permanecemos en Él y caminamos por la fe, hermanos, si retenemos la palabra que Él nos ha enseñado desde el momento en que fuimos salvos y continuamos en ella, hermano. Hebreos 10:13 es el otro que leo. Léelo, por favor, el anterior, 10:13. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Fiel es el que prometió, hermanos, ¿cierto? Y tenemos estas grandes y buenísimas promesas sobre las cuales nosotros podemos andar sobre ellas, y también nosotros podemos añadir a esa fe virtud y a todas estas cosas que habla Pedro, ¿verdad? La confianza, hermanos, porque en el 3:6 nos dice así, en el F, dice en Hebreos 3:6, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, somos de Él, hermanos, somos hijos de Dios, hermanos de Cristo. Si retenemos firme hasta el fin la confianza, dice allí, la confianza. Dado que fuimos salvos por la fe en Cristo, debemos continuar viviendo por la fe. Fuimos salvos por fe y para fe, como dice Romanos 1, ¿verdad? El justo por la fe vivirá. Es el justo, el que ha sido justificado, continúa viviendo por la fe. Es por esa fe que muchos alcanzaron buen testimonio, ¿de acuerdo a quién? A Hebreos capítulo 11. Y le acuerda a esos testimonios de aquellos que miraron por fe para que la iglesia hebrea se fortalezca. Por favor, lee Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Muy bien, Colosenses 2:6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Andad en Él. ¿Cómo lo recibiste? Por la fe, de acuerdo a Juan capítulo 1, versículos 10 y 11, ¿cierto? Habiendo creído en Él, la palabra de Dios nos dice allí que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, más a los que le recibieron, al Señor Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados, ¿qué? Hijos de Dios. De igual manera como lo recibiste por la fe al Mesías como Salvador, de igual manera debemos andar en Él. ¿Sí? Hebreos 10:38, por favor. Mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma.
no agradará a mi alma, ¿verdad? Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino para ¿qué? Para la preservación del alma, dice el siguiente versículo. O sea que no está hablando de que usted pierde la salvación, lo que está hablando es que pierde comunión, no agrada al Señor en ese momento, hermano. Necesitamos que, hermano, es necesario que nosotros mostremos la misma diligencia, como dice Pablo, hasta el fin. Amén. Hebreos 3:6g dice, y el gloriarnos en la esperanza. Pablo dijo en Gálatas 6:14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Cierto? Qué bueno. Su identidad diaria estaba en Cristo, no en lo que se llevaba a cabo en el templo judío. ¿Cierto? Como estaban siendo tentados los hebreos creyentes de volver al sistema judaico, ¿verdad? Por favor, lee 1 Corintios 2:2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Así fue que le llegó ¿a quién? A los corintios. ¿Por qué? Porque también están quitando su vista de Jesús y están poniendo en los hombres, Apolos y otros, ¿no? Pedro y Pablo también, y no en Cristo. Segunda de Corintios 12:9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Estás afligido tú por algo que estás sufriendo? Una enfermedad, quizás como lo que pienso yo, que Pablo está teniendo problemas con sus ojos, ¿verdad? Y el Señor le dijo que bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y él aprendió porque escogía la identidad. Se consideraba muerto al pecado y vivo para con Dios en Cristo Jesús. Romanos 6:11, ¿verdad? Ahora, ¿qué tal Filipenses 1:21, por favor? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El 3:3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. No teniendo confianza en la carne, dependiendo totalmente en el espíritu, hermanos. Una vida de fe. Puesto que Cristo ha cumplido con todos los requisitos necesarios para nuestra salvación, nos gloriamos en Él. Él es aquel quien ha asegurado nuestra esperanza. Colosenses 2, del 18 al 19. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Ahí está mostrando la insuficiencia y limitaciones que tenía el sistema levítico y el sistema sacerdotal en el oficio del templo en comparación a hacerse de Cristo, que es el cumplimiento de todo ello, hermano. Debemos dejar los rituales a un lado y perseverar en Cristo por medio de la fe. Los creyentes hebreos no se debían confiar o gloriarse de Moisés o de la ley o el pedigrí que tenían seguro, porque la justicia no viene a través de la ley. Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es el conocimiento del pecado. Y una más, Romanos 10, 3 al 4. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. A todo aquel que cree, ¿verdad? Estableciendo su propio sistema de justicia. Así es las iglesias legalistas hoy en día. Están reemplazando a Jesús por su propio sistema de justicia, ¿verdad? Que no está en la Escritura. Somos incapaces de agradar a Dios por nuestras obras para la justificación o santificación. Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay justo ni aun uno, ¿cierto? Y Efesios 2, del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe.
para que nadie se gloríe, hermanos, ¿sí? Es por la obra completa de Cristo únicamente y por la fe en ella. Nuestra única esperanza es Cristo. Cristo nos salvó de ambos, de la pena del pecado y del poder del pecado en nuestras vidas diarias. Cristo es la gloria de nuestra esperanza. Romanos 6, del 14 al 15. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. En ninguna manera, ¿verdad? Y segunda de Pedro 1, del 3 al 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, Cristo Jesús es nuestra esperanza de gloria, hermanos, ¿sí? Hebreos 3, 6h, firmes hasta el fin. Esto significa que debemos continuar caminando por la fe a lo largo de nuestras vidas con el fin de ser beneficiados continuamente de todo lo que tenemos en Cristo, ¿sí? Porque en Él estamos completos, pero no sacamos provecho de nuestra salvación, hermanos. ¿Por qué? No renovamos nuestra mente, no estamos nosotros atendiendo a las cosas que hemos oído, hermanos, ¿sí? Pero si prestamos atención a ellas y las retenemos firmemente, vamos a vivir esa vida de victoria. Debemos retener fuertemente nuestra esperanza, caminar por la fe firmemente hasta el final, por el bien de nuestra santificación práctica diaria. No existe tal cosa como un piloto automático en la vida cristiana. En el momento en que dejas de confiar, comienzas a ir hacia atrás. Comienzas a desviarte y quedas a la deriva como un barco sin amarras, en aguas peligrosas, hermano. Y eso nos puede pasar a todos en cualquier momento. La metáfora de ser la casa de Cristo podría ser comparada con el hijo pródigo quien abandonó la casa de su padre para dedicarse a sus propios placeres en vez de permanecer con su padre. Veamos esta gráfica aquí. ¿Se acuerdan? Dijo, padre, dame todas tus pertenencias. Y el padre le dio todo de su herencia, ¿verdad? Y se fue, lo despilfarró todo con sus amigos, en parrandas, de todo lo que fuera, viviendo perdidamente hasta que le faltó. Y al último no encontraba dónde, ni siquiera comer, y se peleaba con los cerdos. Encontró un trabajo de cerdo, un judío, trabajando en animales inmundos que son cerdos. Imagínate, hasta allá cayó él, ¿no? Pero seguía siendo hijo, ¿verdad? O sea, si colocamos esta enseñanza en la aplicación, usted jamás podrá ser hijo de Dios, aunque se aparte, hermanos, aunque se aleje, aunque coma como los cerdos, aunque vuelva a hacer las cosas que usted hacía antes y baje hasta lo peor, ¿verdad? Pero sí hay consecuencias, ¿verdad? Hay consecuencias. No pierde su salvación, pero pierde el gozo de su salvación, y al perder el gozo de la salvación temporalmente, ¿qué pierde? Pierde su fortaleza, porque dice que el gozo del cristiano es su fuerza, dice la palabra de Dios. Aunque el hijo pródigo se fue, él seguía siendo un hijo, pero él perdió de los beneficios diarios de la casa de su padre. Finalmente él dijo, me levantaré e iré a mi padre. Así que volvió a las bendiciones de la casa de su padre, Lucas 15, del 11 al 32, ¿verdad? Volvió a las bendiciones de su padre. Lo mismo los hebreos perderían de los beneficios de su salvación si volverían nuevamente ¿a qué? Al sistema sacrificial. Y vamos a más adelante que era imposible renovarlo nuevamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque obviamente si seguían obstinados en volver allá y no tener comunión con Cristo por la fe, iban a perder los beneficios de su fe, y iban a perder también ¿de qué? Entrar en el reposo del Señor, tener una vida reposada, segura en Cristo, firme, confianza. Iban a perder su confianza, no su salvación. De la misma forma, el estar en la casa de Cristo es una cuestión de la santificación práctica y no una de la salvación del infierno, hermanos. Nuestra posición eterna ante Dios ocurre en el momento de la salvación, cuando escuchamos y creemos el mensaje del Evangelio, ¿sí? Eso es claro.
Efesios 2, del 6 al 9, por favor. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Desde el momento de la salvación, los cristianos hebreos tenían que entender que su posición ya no era terrenal en el templo judío representando lo celestial, sino que su posición era celestial. Lo mismo nosotros, hermanos. Tenemos que reconocer que nuestra posición ahora es celestial. Espiritualmente estamos sentados a la diestra de Dios el Padre, allá en el cielo. De allá es donde viene nuestra ciudadanía, de allá es donde vienen realmente nuestros recursos para la fortaleza espiritual. Debido a que somos hijos de Dios, siempre pertenecemos al Señor. El Señor ha prometido que nunca nos dejará ni nos abandonará. Eso lo dice en Juan 10, del 28 al 30. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Por eso el escritor de Hebreos nunca pone en cuestión la salvación de su audiencia, de la carta, ¿verdad? Sus receptores. Pero sí les está cuestionando su comunión, porque están siendo tentados a volver al sistema sacrificial, a poner la mente en la tierra en lugar de los cielos. La falta de caminar por fe no afecta nuestra justificación, pero puede afectar prácticamente nuestra santificación en curso. Hebreos 10, 38. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Ahí está claramente, ¿no? No podemos agradar al Señor así, hermanos. En un sentido práctico diario, somos la casa de Cristo solamente cuando seguimos caminando por la fe. Cuando seguimos caminando por la fe. Como la iglesia originalmente persevera en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, y el Señor añadía a los que habían de ser salvos. El estar caminando por la fe es virtualmente lo mismo que permanecer en Cristo, manteniendo el paso en sintonía con el Espíritu Santo, caminando en comunión con el Señor y esperando en el Señor. ¿Sí? Todas las expresiones anteriores hablan de depender del Señor Jesucristo en lugar de estar dependiendo de uno mismo. ¿Y qué dice Proverbios 3, del 5 al 6? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Mire que la palabra reconócelo es como retenerlo a Él, ¿verdad? Las mismas palabras, sinónimas, ser diligentes, atendiendo a ¿qué? A las cosas que hemos oído. Somos la casa de Cristo mientras dependemos de Él por la fe para vivir su vida y por medio de nosotros. Porque cuando estamos concentrados así, estamos congregados, hermanos, somos impacto en este mundo y somos reconocidos como la verdadera casa de Dios, como Dios morando dentro de nuestros cuerpos, tanto de manera individual como de manera corporal. Gálatas 2:20, por favor. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si dejamos de permanecer en Cristo como su casa, hay consecuencias graves. ¿Qué dijo Jesús? Separados de mí nada podéis hacer, le dijo a los creyentes, a los que estaban en Él. ¿Cierto? Jeremías 17, de 5 al 6. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. En Cades Bernea, cuando Dios envió a los israelitas de nuevo al desierto, algunos de ellos trataron de entrar en Canaán, de todos modos, por su propia cuenta, sin Dios yendo con ellos. Por supuesto, sus enemigos derrotaron a estos israelitas. Eso lo encuentra usted en Deuteronomio 1, del 41 al 46. ¿Lo puede leer, por favor?
Entonces respondisteis y me dijisteis, hemos pecado contra Jehová, nosotros subiremos y pelearemos conforme a todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha mandado, y os armasteis cada uno con sus armas de guerra, y os preparasteis para subir al monte. Y Jehová me dijo, diles, no subáis ni peleéis, pues no estoy entre vosotros, para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Y os hablé, y no disteis oído, antes fuisteis rebelde al mandato de Jehová, y persistiendo con altivez, subisteis al monte. Pero salió a vuestro encuentro el amorreo que habitaba en aquel monte, y os persiguieron como hacen las avispas, y os derrotaron en Seir hasta Orna. Y volvisteis y llorasteis delante de Jehová, pero Jehová no escuchó vuestra voz, ni os prestó oído. Y estuvisteis en Cades por muchos días, los días que habéis estado allí. Entonces muestra muy claramente, aquí en la ruta del Éxodo, que ellos salieron y de Egipto, ¿verdad? Con Moisés pasaron a través del Mar Rojo, y allí pues fueron vencidos los ejércitos de egipcios, con el Mar Rojo murieron ahogados. Luego llegan a Mara, luego a Elim, y el Señor comienza a proveerles a ellos, ¿verdad? Dofca, luego pasaron a Luz, luego tuvieron una batalla en Refidim y vencieron, iban súper bien, y llegaron al monte Sinaí o monte Horeb, en donde ahí Dios le dio la ley a Moisés. De ahí salieron hasta Acerot, y el Señor seguiría proveyéndoles en medio de todo el camino, ¿verdad? Y en medio de sus quejas, ¿sí? Luego llegaron a Esión, luego en Cades Bernea, que es lo que estábamos leyendo, lo que pasó en Cades Bernea, ¿verdad? Y ahí fue cuando ellos entonces llegaron a Cades Bernea y primero enviaron ¿qué? Enviaron los espías a reconocer la tierra, ¿verdad? Y ellos regresan después hasta Cades Bernea y dan el reporte. 10 de ellos se quejan y dicen que eran gigantes los que ven allí, súper amurallados. Hemos dicho, ellos no veían y no pusieron su fe ¿en quién? En las promesas de Dios, ¿cierto? Y para que ellos entraran en el reposo tenían que creerle a Dios. Pero en cambio el reporte de quién, ese era el reporte de los 10, que motivó al pueblo entero. Pero el reporte de quién, de Caleb y Josué, era conforme a la palabra de Jehová. Y dice, pero nosotros los vamos a comer, nosotros los vamos a vencer, ¿verdad? Ellos sí gozaban del reposo del Señor, nosotros no. Pero entonces el pueblo se desanimó. ¿Qué pasó después? Entonces mueren esos 10 espías con plaga, que cae una plaga. Y después llegan hasta, ellos deciden decirle a Moisés que ellos de todas maneras van a entrar a la tierra, ¿verdad? Ya cuando Moisés les había dicho a ellos que no fueran, porque ya Jehová les había dicho a ellos que por causa de quejarse por séptima vez, ¿verdad? Acerca de la quejadera que tenían, ¿verdad? Dios entonces no iba a permitir que ellos entraran ¿a dónde? A la tierra prometida, ¿cierto? Que no entrarían a su reposo, porque entrar a su reposo era creerle la palabra de Dios y entrar por fe, porque la victoria era ¿de quién? De Jehová. Como posteriormente entró ¿quién? Josué y Caleb, junto con todas las personas, todos los que eran mayores de 20 murieron y todos los hijos entraron de Israel a conquistar la tierra. Entonces fueron a Horma, el pueblo obstinado, dijeron, aunque tú nos dices que Jehová no viene con nosotros, nosotros vamos. Y fueron y recibieron la derrota que acabamos de leer con el hermano en Horma. Y muchos fueron secuestrados también allí. Y luego de Cades Bernea se van hasta el monte Hor. Y luego a Obot, y ahí se quedan por 40 años deambulando, hermanos. Hasta el tiempo en donde es picado por las serpientes, ¿se acuerdan? Es picado por las serpientes y ahí está la serpiente de bronce que levanta Moisés. Y el pueblo, el Dios tiene misericordia de aquellos quienes ponen nuevamente su fe en ¿quién? En la representación del Mesías siendo levantado, ¿verdad? Representado por Moisés. ¿Y qué pasa? Se quedan de todas maneras deambulando por 40 años y después vemos que Moisés no entra debido a que él
tienen sed y les pide agua y el pueblo otra vez vuelve y se queja. ¿Y qué pasa Moisés? El Señor le ha dicho que le hablara a la roca y le iba a salir agua, pero él ya enojado y fuera de paciencia golpeó la roca, la peña, y entonces el Señor le dijo que no entraría a él, solamente vería la tierra de lejos, ¿verdad? Y sabemos que la conquista con Josué fue triunfante por un tiempo, ¿no? Si tratamos de vivir de acuerdo a nuestros propios esfuerzos, hermanos, y reglas en lugar de depender de Cristo por la fe, Dios nos resistirá. Él no nos guiará o fortalecerá cuando no dependemos de Él. Primera de Pedro 5, 5b. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y la gracia a los humildes, ¿verdad? Y la iglesia hebrea tenía que reconocer el testimonio de los antiguos, que por la fe conquistaron reinos, apagaron fuegos y todo esto, ¿verdad? Y también tenía que considerar a sus pastores y su buen ejemplo, ¿cierto? Los que no son pastores aquí, ¿verdad? C.S. Lewis dice, ningún hombre sabe lo malo que es hasta que se esfuerza mucho a ser bueno, por obras, ¿no? Eso es muy cierto. Si no caminamos según el Espíritu, estamos por defecto caminando según la carne y por consiguiente fuera de sintonía con el Espíritu Santo. Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Por eso debemos caminar según el Espíritu, para no satisfacer los deseos de la carne. Si andamos conforme a la carne, vamos a producir las obras ¿de qué? De la carne. Son las mismas actitudes del viejo hombre, ¿verdad? Que conducen a la muerte y a la corrupción. Nosotros no debemos permitirnos deliberadamente hacer las obras pecaminosas que practican los inconversos. Romanos 6:21, por favor. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Es muerte, hermano, ¿verdad? Y Gálatas 5, del 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué? Eso es lo que practican los inconversos. ¿Por qué vamos a practicar lo que los inconversos practican? Sabiendo que los inconversos no heredan el reino de Dios, ¿verdad? ¿Por qué vamos a volver a esas cosas, verdad? Si caminamos conforme a la fe, no tenemos que vivir una vida de disciplina por parte del Señor, porque ya somos creyentes. Si no permanecemos en Cristo, no podemos llevar fruto. Juan 15:6 lo dice, sin mí nada podéis hacer, ¿verdad? Nada podéis hacer. Somos como ramas secas, que solamente sirve para ser pisoteadas por los hombres, ¿verdad? En lugar de ser ramas que tengan la savia de Cristo y que puedan llevar fruto. Tú no puedes producir nada. Es Dios quien produce el fruto a través de ti. Solamente tú puedes llevar lo que Dios produce, si permaneces por la fe en Cristo. Si constantemente rehusamos permanecer en Cristo, podemos finalmente incluso morir físicamente. Romanos 8, del 12 al 13, por favor. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y 1 Corintios 11, del 30 al 32, ¿se acuerdan que estaban tomando la cena del Señor indignamente y algunos ya dormían, hablando de que morían? Y no sabían por qué estaban muriendo. Pero en ese caso era por causa del pecado, ¿verdad? Y eran creyentes y estaban muriendo físicamente. Se iban antes de tiempo en la presencia del Señor, ¿verdad? No al infierno. Y la primera de Juan 5, el 16 al 17 nos habla del pecado de muerte que había durante el primer siglo. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, gracias.
Gracias porque tenemos esta salvación tan grande que no debemos de descuidar, Señor. Padre, vemos que tu revelación es superior a la revelación de los profetas, superior a la revelación de los ángeles, superior a la revelación de Moisés. Y vemos muy claramente, Señor, porque tú eres el mismo cumplimiento de todas aquellas promesas. Moisés siendo siervo, pero tú siendo el Hijo mismo, el Hijo de Dios, Señor. Y gracias porque tu ministerio fue completo y fue final. Y te sentaste a la diestra del Padre, Señor, en donde nuestra vida puede ser socorrida en el momento oportuno. Yo te pido, si hay un hermano afligido, si hay un hermano que se ha apartado, que se ha desviado de la fe, Señor, que hoy sepa que puede venir confiadamente al trono de Dios para encontrar socorro en el momento oportuno, Señor. Porque podemos acercarnos, porque nuestra relación es de padre a hijo. Y Señor, gracias, porque tenemos un intercesor, a Jesucristo. Aún si hay alguno aquí que no sabe cómo orar, que tú sabemos muy bien, Señor, que tú intercedes por nosotros y por medio del Espíritu Santo con sonidos indecibles, para que nuestras oraciones sean conforme a la voluntad de Dios, Señor. Porque sabemos, Señor, que todas las cosas trabajan a bien para los que aman a Dios, a los que son llamados conforme a sus propósitos. Por más tribulación que estemos pasando, sabemos muy bien de que nuestra gloria y nuestra esperanza está anclada en el Cristo de gloria, el cual murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, se levantó entre los muertos conforme a las Escrituras y ahora reina con un sacerdocio para siempre en el cielo y hace intercesión por nosotros los santos durante nuestra santificación práctica hasta que venga nuestra futura glorificación. Bendícenos pues, Señor, en Cristo Jesús por esta palabra. Amén.